Hola a todos, vamos a presentarnos. Somos Carmen Ares Vigo, Eva Bollón Peña y Paola de Cabo Rey. Somos alumnas de la asignatura de Humanismo Cívico del grado de Arquitectura de CESUGA. Y hoy vamos a entrevistar al profesor José Barrientos, docente de la Universidad de Sevilla y director de diversas revistas del ámbito de la filosofía. Escribió el primer libro en lengua española sobre la filosofía aplicada. Fundó y es uno de los actuales presidentes de la Red Iberoamericana de Investigación en Filosofía Aplicada. Por lo que Barrientos ha determinado dos formas de investigación. Una basada en la retórica, la dialéctica, la lógica informal, el análisis conceptual y la historia del pensamiento, y la otra, fundada en elementos de racionalidades alternativas como la simbólica, la poética y la narrativa para una transformación integral del sujeto. Nuestra primera pregunta es la siguiente. En cuanto a la filosofía aplicada, ¿cree que debería de ser un método más común entre las personas a la hora de debatir ciertos temas morales en la vida cotidiana? Pienso que no necesariamente tiene que ser un método más común la filosofía aplicada. En realidad la filosofía aplicada no es un método para debatir, sino que sobre todo es un entrenamiento para mejorar las competencias de debate y las competencias de pensamiento crítico. Por lo tanto, creo que podría ser útil y podría ofrecer un rendimiento para mejorar las capacidades para reflexionar, y en ese sentido, pues podría ser la filosofía aplicada podría ser un buen instrumento para mejorar las competencias, para reflexionar, profundizar y también, por supuesto, para debatir comunicativamente entre los sujetos ciertos temas o la mayor parte de los temas, y entre ellos, pues, los temas morales de la vida común. También se aplica este tema a enfermedades terminales. Por lo que, ¿cómo explicaría en pocas palabras la ayuda que puede ofrecer esta disciplina a afrontar estas situaciones? La filosofía aplicada ha trabajado con enfermedades terminales, por ejemplo, en el caso de cáncer, pues ha trabajado Fonaferi en consultas individuales, y yo mismo he trabajado con alguna situación, con algún paciente oncológico, y efectivamente ha sido útil para el trabajo con estas personas en tanto en cuanto se planteaban la articulación de su sentido existencial, es decir, para qué vivir o para qué haber vivido todos estos años que han tenido. Y la filosofía aplicada de consulta ha servido precisamente para trabajar con este tipo de enfermedades terminales con pacientes. No solo con pacientes, de tal forma que la filosofía aplicada serviría para prepararse para la muerte, sino que también ha trabajado con familiares de los pacientes en el momento en que estos se tienen que replantear la muerte de un ser querido. La filosofía aplicada les puede ayudar a generar nuevos proyectos existenciales a partir de esa situación dolorosa que están pasando. Y no solo eso, sino que la filosofía aplicada también les puede ayudar a que esa situación dolorosa se convierta en un recurso existencial. Es decir, qué pueden aprender de esa situación y cómo precisamente esa situación los puede llevar a una serie de replanteamientos existenciales que los conduzca a una vida mucho más profunda. Y en esta línea, pues efectivamente la filosofía aplicada podría ayudar, como digo, tanto a enfermos terminales, pacientes terminales, por ejemplo, pacientes oncológicos, como a la familia. Y como digo, no es solo una desiderata, sino que es algo que hemos estado haciendo tanto en consulta como inclusive en trabajos grupales. Un tema bastante explícito es la fibromialgia, y teníamos cierto interés en qué puede ayudar la filosofía aplicada a tratar esta enfermedad. Efectivamente, el trabajo con fibromialgia ha sido realizado en filosofía aplicada durante algunos años, de una forma específica a través del grupo ETOR, Educación, Tratamiento y Orientación Racional, y concretamente por medio de una persona, Francisco Barrera Rodríguez, que trabajó con enfermas de fibromialgia aquí en Sevilla, en Andalucía, durante 4 años, y de hecho fue una de las partes de su tesis doctoral que versaba sobre existencialismo, filosofía aplicada, logoterapia y el trabajo desarrollado en el caso de fibromialgia. ¿Cómo puede ayudar? De muchas formas. Por una parte, hay que tener en cuenta que la fibromialgia implica un conjunto de pacientes que han sido estigmatizados socialmente, de tal forma que las personas que tenían fibromialgia, fundamentalmente mujeres,
pues eran consideradas personas que se quejaban, pero que se quejaban sin ningún tipo de sentido, porque la medicina durante mucho tiempo no podía reconocer síntomas que pudiera medir en este tipo de personas, de tal forma que tenían que añadir el sufrimiento personal que estaban padeciendo, el sufrimiento existencial de ser consideradas, de ser demonizadas por la propia sociedad, inclusive en muchas ocasiones por su propia familia. Con lo cual, pues se tenían que enfrentar a si lo que estaban padeciendo era real, a pesar de que el resto de la gente no lo valoraba, y cómo podían hacer su propio proyecto existencial a partir de esta minusvaloración que hacía la propia sociedad. El planteamiento existencial de la propia vida en esta situación y el planteamiento de cómo puedo seguir viviendo a pesar del sufrimiento que estoy sintiendo es algo clave dentro de los trabajos que Francisco Barrera, desarrolló en los talleres que estuvo desarrollando con la Asociación de Fibromialgia, como digo, aquí en Andalucía. En cuanto al grupo ETOR, nos gustaría que comentase un poco cómo se siente al trabajar en este proyecto en prisiones, si es fácil o difícil, por así decirlo, y tratar con gente que está encerrada e intentar darles otra versión de la vida. Siguiendo con esto, ¿nos podría explicar un poco su proyecto Boecio? Hay que incluir en esta pregunta varias cuestiones. Primero, este no es un proyecto, el proyecto Boecio de Prisiones no es un proyecto que competa necesariamente al grupo ETOR, sino que el proyecto Boecio es un proyecto que, bueno, que coordino personalmente. José Barrientos, o sea, yo lo inicié hace unos años y no en el marco del grupo ETOR, sino en el marco del grupo de investigación experiencialidad, bueno, y de otro proyecto que iniciamos en aquel momento, de un proyecto previo con la Universidad de Chicago. Y nuestra pretensión fundamental dentro del proyecto Boecio es desarrollar con los reclusos y reclusas las capacidades de pensamiento crítico, por una parte, y por otra parte, el gobierno de las pasiones. Las capacidades de pensamiento crítico son los que van a dotar a reclusos y reclusas de habilidades para no ser manipulados por la ideología criminal y por aquellos que de alguna forma tienen ciertas habilidades para conseguir que ellos hagan acciones bueno, que por sí mismos, es decir, que los manipuladores hagan acciones que ellos no quieren realizar, entonces manipulan a determinadas personas en prisión, como no tienen competencias de pensamiento crítico, pues lo consiguen o directamente hacen una manipulación emocional, sí, teniendo en cuenta de que estos reclusos y reclusas, muchos de ellos, pues tampoco tienen un control o un gobierno sobre sus propias pasiones, sobre sus emociones, y se produce esta manipulación emocional. Lo que intentamos en Boecio no es decirle a los presos, a los reclusos y reclusas, lo que está bien, lo que está mal, lo que deben de hacer o lo que deben dejar de hacer, sino que fundamentalmente les ayudamos a desarrollar competencias para que sean ellos los que autónomamente decidan qué hacer, y por supuesto les damos herramientas, un curso de autodefensa personal en el sentido de autodefensa crítica en relación a estas manipulaciones que sufren. Fundamentalmente lo que hacemos es esto dentro del proyecto Boecio y generamos un entrenamiento basado en el modelo de un entrenamiento físico. Es como si los propios reclusos y reclusas fueran a los talleres de Boecio para entrenar, igual que en un gimnasio, pero en este caso no van a entrenar sus músculos, sino sus competencias críticas y sus competencias de gobierno sobre sí mismos. Y bueno, es lo que ahora mismo estamos desarrollando dentro de este proyecto. Con lo cual, la pregunta sobre los contenidos del proyecto Boecio pues quedarían un poco también aquí explicadas. ¿Por qué a la hora de impartir estas clases hay algunas veces que es necesario diferenciar entre internos e internas? Hay que tener en cuenta que los reclusos y reclusas, los privados y privadas de libertad dentro de prisión viven una situación bastante distinta por diversas circunstancias. En primer lugar, por el número. Actualmente la población femenina en prisión es de apenas un 20% en relación a un 80% de reclusos. En la mayor parte de los países a nivel internacional es este el porcentaje, es decir, 3/4 partes suelen ser hombres, una cuarta parte suelen ser mujeres, y esto pues ya crea ciertos problemas como por ejemplo dispersión penitenciaria, es decir, si en España tenemos 4 prisiones femeninas y 80 prisiones masculinas, quiere decir que si uno es hombre,
probablemente tenga más posibilidades de acabar en una prisión cercana a su domicilio particular, a su familia, que en el caso de que sea una mujer, porque quizás pues la prisión que está cerca de donde ella vive, de estas 4 prisiones en España, están llenas y quizás tengan que derivarla a una prisión que está a 400, 500, 600 kilómetros. Esto ya supone que esa persona, en la mayor parte de las ocasiones, la familia no va a visitar a esta mujer, a diferencia del hombre que vive cerca de su propia familia, con lo cual este es uno de los problemas. También puede suceder que quizá lo que estén las mujeres sea en un módulo dentro de una prisión masculina, con lo cual pues la prisión no está diseñada para cubrir las necesidades de la propia mujer, con lo cual se dan también estas dificultades. Otras de las dificultades que se dan entre las privadas de libertad en relación a los hombres, sobre todo en los países empobrecidos, es la ideología que hace de la mujer penar 2 veces dentro de prisión. Es decir, si un hombre comete un delito violento dentro de un determinado país, esa situación puede inclusive hacer que aumente el recluso en el ranking social criminal. ¿Por qué? Porque se entiende que es una persona que tiene cierta valentía, se entiende esa violencia como una cierta valentía, de tal forma que puede aumentar en el ranking social. En el caso de las mujeres es todo lo contrario. Se piensa que una mujer que ha cometido una violencia, que ha asesinado, por ejemplo, es una suerte de monstruo social, que se ha convertido en un monstruo, porque se entiende que la mujer lo que tiene que hacer es cumplir una imagen de delicadeza dentro de la propia sociedad, y por eso si mata a alguien pues se convierte de alguna forma en monstruo. Esto lleva a que las mujeres que están dentro de prisión sufran una estigmatización mayor que la de los hombres, y esta estigmatización puede llevar inclusive a que muchas de estas mujeres no sean visitadas ya no solo por amigos, sino que no sea visitada inclusive por la propia familia, por los propios padres, porque consideran precisamente que es una vergüenza social que su propia hija pues esté en prisión y sobre todo que haya asesinado a una determinada persona. Por lo tanto, esto crea una serie de condiciones y de tensiones en las mujeres diferentes a las de los hombres, que hace que obviamente pues sean muy necesario el gobierno de las pasiones en el caso de las mujeres, y por supuesto también el pensamiento crítico, que va a ayudarlas a romper esta ideología en la cual ella ha sido subsumida por estar viviendo en una determinada sociedad. Por lo tanto, pues sí es verdad que habría diferencias entre hombres y mujeres, y este contexto pues hace que el tipo de los contenidos de los talleres pues cambie en algunas ocasiones en el proyecto Evolución. Por último, ¿recomendaría a las instituciones educativas que impartiese esta disciplina desde unos años tempranos? Fundamentalmente en años tempranos lo que se propone es desarrollar filosofía para niños. La filosofía para niños es una disciplina que desarrolla el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso entre niños y niñas, desde inclusive la educación infantil. Y al desarrollar estas capacidades, los niños van a desarrollar capacidades democráticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda democracia exige que los niños, que exige que sus ciudadanos tengan un poder crítico para construir esa propia sociedad. Cuando hablamos de democracia, hablamos etimológicamente de que el poder, el kratos, está en el demos, está en el pueblo, pero el poder no va a estar en cada uno de los ciudadanos si estos ciudadanos no consiguen decidir autónomamente aquello que quieren hacer. Para desarrollar esta decisión autónoma, para desarrollar esta autonomía, es necesario que el pensamiento crítico sea una fortaleza, sea un pilar de su propia existencia, sino probablemente lo que estén haciendo sea reproducir un discurso que no les pertenece a ellos, que es un discurso de la sociedad. Con lo cual, ¿por qué es importante el desarrollo de la filosofía para niños, con niños y por extensión de la filosofía aplicada en instituciones educativas? Simplemente porque queremos crear sociedades democráticas donde cada uno de los sujetos tengan capacidades para generar sus propias ideas, tengan capacidades para generar su propia identidad y además tengan capacidades para entenderse entre ellos. Y para ello pues podemos desarrollar también talleres basados en Jürgen Habermas, en las ideas de Jürgen Habermas, que pretendía desarrollar una racionalidad y unas acciones comunicativas que de alguna forma permiten la comprensión entre los diversos sujetos, y sobre todo hoy esto es muy necesario porque estamos viviendo una situación de bastante crispación, no solo política, sino crispación social, que exigiría precisamente estas capacidades, y estamos viviendo en ámbitos cibernéticos que incentivan esta crispación, y el ejemplo más claro es Twitter,
en donde pues fundamentalmente lo que tenemos son haters o son personas que están precisamente en esta propia crítica. La filosofía aplicada ayudaría también a generar capacidades de escucha, capacidades comprensivas y sobre todo capacidades comunicativas entre los sujetos para, sin renunciar a los propios posicionamientos, poder llegar a conclusiones comunes. Muchas gracias por su colaboración con nosotras. Si nuestros oyentes quieren ampliar más información, les recomendamos acudir a las redes sociales del profesor Barrientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestras preguntas y bueno, aquí me tenéis para cualquier otra cuestión, bien sea a través de email en barrientos@us.es o en mis redes sociales, José Barrientos Rastrojo. Me podéis encontrar tanto en Facebook, Twitter como en Instagram.